Buenos días, mi nombre es Abigail Donato y les voy a estar hablando un poco sobre la economía ambiental. La economía ambiental se define como el campo aplicado de la economía neoclásica. Esta se basa en el análisis microeconómico, sobre todo en las teorías del consumidor de la empresa y de la interacción de los mercados. La valoración económica ambiental. Esta constituye una importante herramienta para la adecuada definición de los instrumentos de política ambiental. Es decir, que se puede definir como un conjunto de técnicas y métodos que nos permiten medir las expectativas de los beneficios y los costos derivados de acciones, como el uso de un activo ambiental. La valoración económica de las áreas protegidas. En Panamá se conocen 13.669 especies, esto según la información de la ANAM, de las cuales 10.763 forman parte de la flora y 2.906 de la fauna. En Panamá el clima es tropical húmedo, aunque a veces puede ser muy caluroso, pero que puede alcanzar agradables temperaturas en las zonas altas. Aproximadamente se tienen 2.500 kilómetros de costa. También hay una hidrografía con gran cantidad de ríos y lagos. Panamá en todo su territorio tiene cerca de 27 áreas protegidas. En la imagen ilustrativa podemos ver una foto de lo que es el Parque Nacional de Isla Coiba. El cambio climático y el efecto invernadero. El problema aparece cuando por efecto de la acción de los seres humanos aumenta la concentración de algunos de estos gases y el fenómeno apuntado se refuerza elevando la temperatura promedio de la Tierra. El adelgazamiento de la capa de ozono. El motivo aparente de esta pérdida de la capa de ozono era el incremento en la concentración de cloro en la atmósfera. Este es producto de las emisiones de clorofluorocarbonos. La alteración del ciclo del nitrógeno. Este se da por el aumento de la cantidad de nitrógeno y de fósforo, que ha sido la causa de un crecimiento exuberante de plantas y algas en los hábitats de agua dulce, como ríos y lagos, así como en las zonas costeras. También tenemos la pérdida de la diversidad biológica. Aquí se pueden definir tres tipos de diversidad biológica, que son la diversidad genética. Esta, como su nombre lo dice, hace referencia a la suma de información genética que existe en el interior de cada especie. La diversidad de especies, que aparece cuando son caracterizadas como conjuntos de individuos que se cruzan naturalmente entre sí y no se cruzan con otras especies. Y la diversidad de ecosistemas, que hace referencia a la presencia de hábitats comunes bióticas y procesos ecológicos y a la diversidad funcional de comunidades de paisajes del territorio. También tenemos lo que es la contaminación atmosférica. La degradación atmosférica y sus efectos sobre los distintos equilibrios ecológicos y los ecosistemas se deben debido al calentamiento atmosférico, el adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros problemas. Tenemos lo que es la contaminación hídrica, ya que el agua en ciertos países no está completamente potable. Sin embargo, en nuestra imagen ilustrativa podemos ver una foto de lo que es el río Ganges en la India. Este río en la época del COVID lo usaban hasta para cementerio de personas, valga la redundancia, y que incluso un tiempo después estos cuerpos emergieron a la superficie. También se dice que en la India en aproximadamente 100 años el agua va a escasear o incluso ya no habrá agua. La contaminación y la pérdida del suelo. Esta se debe por la intensificación de la producción agrícola, también por la deforestación y el incremento de los niveles de contaminación que son de origen industrial, ya que han supuesto la pérdida de la función y estructura de los suelos en un gran número de áreas del planeta. La generación de residuos. Esta porque la agresión ambiental que supone el vertido de distintos tipos de residuos a la atmósfera, al medio hídrico y al suelo, ocasionan su aumento. Sigue la contaminación de los mares y la sobreexplotación de recursos pesqueros. Como bien sabemos, los océanos constituyen los mayores ecosistemas de la Tierra, albergando la diversidad biológica como terrestre. Sin embargo, la degradación en ambos casos se está corriendo de manera paralela. Y por último tenemos la contaminación acústica, que antes no era un problema ni se consideraba una contaminación ambiental, hoy en día sí lo es.
También tenemos lo que es la economía ecológica, que se puede definir como un campo transdisciplinario que se ocupa de analizar la interacción de los procesos económicos con los ecológicos. Su compromiso es para enfrentar los retos planetarios que le obligan a reconocer la complejidad de los procesos socioambientales, proporcionando una visión. Existe en economía un concepto llamado la economía verde, que se define como aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras que se reducen significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica. Panamá y la economía verde. Las emisiones de dióxido de carbono en Panamá, según los datos publicados por el Banco Mundial, indican que las mismas han ido en aumento durante las últimas décadas. La recuperación económica de Panamá durante el año 2021 y 2022 deben atender a los tres aspectos centrales de la economía verde, pero no es evidente en el marco de sus políticas actuales la convergencia de los aspectos que promuevan el crecimiento económico, los beneficios sociales y el impacto ambiental, sobre todo tomando en consideración que según los datos por el Sistema Nacional de Información Ambiental, Panamá está compuesta por un 65.4% de cobertura boscosa, un 32.5% de tierras y 2.1% de cuerpos de aguas continentales.